El 72% de los latinoamericanos que se jubilan a los 65 años se quedan sin dinero antes de morir. No se quedan con poco, se quedan sin nada, completamente. Deja que ese número te llegue, porque no salió de un informe de consultora tratando de venderte un producto. Es un patrón, brutal e implacable, en asilos de ancianos, en apartamentos más pequeños de lo planeado, en los cuartos de huéspedes de los hijos adultos, en toda América Latina, cada año. Lo que hace esto verdaderamente devastador no es solo el colapso financiero, es el silencio que lo rodea, el hecho de que nadie avisó a esas personas, el hecho de que todo el sistema que debía protegerlas, los asesores, las AFP, la sabiduría convencional, el plan cuidadosamente armado, las falló en silencio mientras ellas confiaban con los ojos cerrados. Tengo 72 años. Dejé de ahorrar dinero a los 68. Y en los 4 años desde esa decisión, construí más riqueza real, duradera y generadora de ingresos de la que acumulé en los 20 años anteriores, haciendo todo bien. No estoy aquí para venderte nada. Lo que tengo es una historia verdadera, y te la voy a contar exactamente como sucedió, sin adornarla, sin omisiones cómodas, sin mentiras bien intencionadas, porque pasé demasiadas décadas siendo engañado por personas cómodas, y me niego a convertirme en una de ellas. Quiero llevarte al comienzo, porque importa. No de la manera en que los comienzos importan en las historias motivacionales, donde los orígenes humildes preparan un ascenso triunfal. Quiero llevarte porque lo que hice en mi juventud y mis años de mayor productividad parece, en la superficie, exactamente como el éxito. Y esa es la trampa. Nadie te advierte. El peligro no es la pereza, el peligro no es la imprudencia, el peligro es la obediencia. Fui una persona extraordinariamente obediente. Estudia, titúlate, consigue un empleo estable en una empresa grande, trabaja duro, sé leal, mantén la cabeza abajo, sube despacio y confía en el proceso. Y lo hice. Estudié contaduría pública, me gradué con honores y entré directo a trabajar en una empresa mediana en la capital. Usé el mismo tipo de traje durante 30 años. Estuve en el mismo tipo de sala de juntas durante 30 años. Les di las mejores horas de cada día de mi vida a personas que me habrían reemplazado sin dudarlo en el momento en que fuera conveniente. Lo que no entendí plenamente, lo que nadie se sentó a explicarme claramente, es por qué estaba realmente cambiando esas horas. Creí que las cambiaba por seguridad, por la vida que eventualmente viviría una vez que acumulara los números correctos en las cuentas correctas. Aportaba al fondo de pensiones obligatorio y tenía además un fondo complementario voluntario que nunca dejé de alimentar. Tenía una cartera diversificada. Tenía un asesor financiero llamado Eduardo, que me enviaba estados de cuenta trimestrales con gráficas que siempre subían hacia la derecha, y que me llevaba a almorzar una vez al año, donde hablábamos de no reaccionar emocionalmente a la volatilidad del mercado. Confiaba en Eduardo completamente. Parecía calmado y seguro, y en ese entonces confundía la calma con el conocimiento real. Ese fue uno de mis errores más costosos. También postergaba las cosas que me decía que haría algún día. El viaje a Cartagena que mi esposa Elena quería hacer desde 1987, la remodelación de la cocina de la que hablamos durante una década, la casa de campo en la zona cafetera que fantaseé desde que mi padre me llevó a una cuando yo tenía 9 años. Les decía todavía no a todas esas cosas. Decía cuando nos jubilemos, cuando tengamos más tiempo, cuando el mercado haga lo que necesitamos. Lo dije tantas veces que dejó de sentirse como un aplazamiento y empezó a sentirse como un plan. Esa distinción entre un aplazamiento y un plan es una que me tomaría años aprender a deshacer. Lo que tiene la narrativa tradicional de la jubilación es que está construida sobre un momento singular, limpio y celebratorio de llegada.
Trabajas duro, te sacrificas y entonces cruzas la línea de meta y empieza la vida que postergaste. Creí en ese momento con todo lo que tenía. Trabajé hacia él como una persona religiosa trabaja hacia el paraíso. No porque pudiera imaginarlo con claridad, sino porque toda la estructura de la vida que estaba viviendo exigía que fuera real. Me jubilé a los 64 años, un martes. No hubo fiesta porque yo mismo pedí que no la hubiera. Hubo un breve reconocimiento en la reunión semanal del equipo, un bono para un restaurante y un apretón de manos de un director regional que llevaba 3 años en la empresa y no sabía quién era yo. Manejé a casa, me senté en la mesa de la cocina mientras Elena preparaba café y esperé. Esperé que apareciera la sensación de llegada, la sensación de estar finalmente del otro lado del gran sacrificio. Esperé aproximadamente 4 días antes de entender, en el estómago antes de entenderlo en la cabeza, que no había otro lado. Solo había esto, martes, café, silencio y un número en una cuenta que se suponía debía durarme el resto de mi vida. Volvimos a hacer los números el primer mes. Eduardo vino a casa, primera vez en 30 años, lo cual ya me debería haber dicho algo, y desplegamos todo sobre la mesa del comedor. La regla del 4%. Retira 4% de tu cartera anualmente y estadísticamente tu dinero debería durar 30 años. Nos había ido bien. En papel estábamos bien. Eduardo nos dio la mano, se fue en su auto considerablemente más caro que el mío, y Elena y yo nos miramos a través de la mesa. A ella le diagnosticaron 14 meses después. Nada catastrófico, quiero ser claro, porque Elena está aquí conmigo hoy y está bien. Pero fue lo suficientemente serio como para requerir cirugía seguida de medicamentos, fisioterapia y citas de seguimiento que nos obligaban a ir a la ciudad 2 veces al mes. Y las cuentas llegaron, no todas a la vez. Llegaron en oleadas, de la forma en que el agua entra a un barco que se hunde, no por una sola brecha catastrófica, sino por 1000 pequeñas. Copagos, medicamentos sin cobertura, un especialista fuera de la red del seguro porque el de la red tenía 6 meses de lista de espera, costos de transporte, noches de hotel cuando las citas se extendían, y luego, silenciosamente, la inflación, el mercado, los servicios, las primas del seguro médico privado aumentando cada año a porcentajes que ninguna proyección de jubilación había contemplado. Me senté una noche de marzo, alrededor de 18 meses después de jubilarme, con un bloc y un bolígrafo, y escribí lo que realmente habíamos gastado versus lo que el plan había proyectado. Soy contador de formación, los números no me asustan, pero estos números me hicieron algo específico. No me asustaron, me humillaron, porque vi, escrito con mi propia mano, que habíamos gastado en 18 meses lo que el modelo de Eduardo sugería que tomaría 3 años. Y no habíamos sido extravagantes, no hicimos el viaje a Cartagena, continuamos viviendo la misma vida modesta y postergada de siempre, excepto que el salario había desaparecido y los gastos se habían expandido para llenar el espacio que dejó. Esa noche, después de que Elena se durmió, me senté a oscuras en mi cocina y sentí un miedo genuino y fundamental. No pánico, no soy un hombre que entra en pánico, pero sentí el frío específico de alguien que se da cuenta de que la estructura sobre la que ha estado parado no es tan sólida como parecía. Y esto es lo que quiero decir sobre ese miedo. Fue lo más útil que me pasó en la última década. Soltó algo en mí que había estado encerrado desde que acepté mi primer cheque de nómina y organicé mi vida alrededor de la promesa silenciosa de que el sistema de otro me protegería si seguía sus reglas. El miedo me dijo, en el lenguaje más claro posible, que ningún sistema te protege, que ninguna regla garantiza tu seguridad, que toda la arquitectura de la planificación financiera convencional está construida sobre suposiciones de un mundo que ya no existe. Inflación, costos de salud, esperanza de vida, retornos del mercado. Y cuando esas suposiciones fallan, quien paga el precio eres tú. Empecé a leer de manera diferente después de esa noche. No la prensa financiera, escrita principalmente para personas todavía en fase de acumulación.
Empecé a leer sobre cómo se comporta la riqueza de verdad, cómo los verdaderamente ricos de manera duradera, no los ostentosos, no los ricos de televisión, pensaban sobre el dinero, el tiempo y el valor. Y seguí encontrando el mismo patrón, una y otra vez. Nunca dejaban de producir. Nunca aceptaban la idea de que había una línea de meta, después de la cual harían la transición de creadores de valor a consumidores de valor almacenado. Entendían que el valor almacenado está siempre, lentamente, siendo consumido por el mundo, por la inflación, por la salud, por el tiempo mismo, y la única defensa significativa contra ese consumo es la producción continua. Lo que yo tenía después de 40 años de vida profesional era algo genuinamente valioso y escaso. Experiencia profunda, específica y duramente ganada en operaciones financieras para empresas medianas. Una red de relaciones construida durante décadas con personas que confiaban en mí porque me había ganado esa confianza con honestidad. La perspectiva que solo viene de haber visto ciclos repetirse, los mismos errores cometidos por los mismos tipos de personas por las mismas razones, generación tras generación. Tenía, en otras palabras, un activo, significativo, y había pasado 14 meses sentado en mi cocina, tratándolo como si hubiera expirado. No voy a pretender que la transición fue sencilla. Lo primero que tuve que superar fue la resistencia interna, la creencia de que aceptar dinero por mi conocimiento a los 65 era una admisión de fracaso, que un hombre que había planificado correctamente no debería necesitar trabajar. Tuve que desmantelar esa creencia con mis propias manos. Fue necesario que Elena me mirara a través de la mesa y dijera muy en voz baja: no te avergüenzas porque fracasaste, te avergüenzas porque tuviste éxito y no fue suficiente. Son cosas distintas y solo una de ellas vale la pena corregir. Empecé a hacer consultoría, no a través de una firma, no a través de una plataforma, a través de 3 llamadas a personas que ya me conocían y respetaban lo que yo sabía. Les dije directamente que estaba disponible y que no me interesaba fingir que tenía 20 años menos. Me interesaba resolver problemas específicos con eficiencia, usando 40 años de juicio acumulado. El primer trabajo me pagó más por hora de lo que había ganado en cualquier punto de mi carrera corporativa. No porque el trabajo fuera más difícil, porque el valor de la experiencia específica, ofrecida sin burocracia, es en realidad más alto que la misma experiencia atrapada dentro de una estructura corporativa. También eliminé cada gasto que compraba estatus en lugar de satisfacción. No austeridad por sí misma, no me interesa el ascetismo. Hablo de la identificación precisa y quirúrgica de cada peso que iba hacia el mantenimiento de una identidad que ya había superado. El arrendamiento del auto que me mantenía en un vehículo que señalaba respetabilidad a colegas que ya no tenía. La membresía del club que mantuve activa 20 años porque dejarla vencer se sentiría como admitir que ya no estaba en cierta categoría. Las suscripciones y servicios acumulados en un drenaje mensual invisible de recursos que podrían haber trabajado para mí. Cuando terminé esa auditoría, el número fue mayor de lo que esperaba, y redirigirlo hacia activos generadores de ingresos empezó a rendir de formas que el ahorro convencional jamás había rendido. Déjame ser preciso sobre lo que quiero decir cuando digo que dejé de ahorrar y empecé a enriquecerme. No dejé de tener reservas. Lo que dejé de hacer es tratar la acumulación de dinero estático como mi principal objetivo financiero. Porque esto es lo que nadie te dice sobre ahorrar después de los 60. Cada peso que ahorras está siendo superado, lenta y seguramente, por la inflación, por el costo creciente de la salud, y si tienes más de 60 años en América Latina, sabes de qué hablo, porque la medicina privada a esa edad puede consumir una proporción de tus ingresos que ninguna proyección contempló. Por el simple tiempo que ahora puedes esperar vivir,
porque las tablas actuariales se han movido en una dirección que la regla del 4% jamás fue diseñada para acomodar. La gente está viviendo hasta los 80, los 90, los 100 años. Un capital acumulado no está diseñado para sostener a alguien durante 40 años de vida post-jubilación. Fue diseñado para complementar algunos años de declive administrado. Ese era el diseño original, y la mayoría todavía lo usa para algo para lo que nunca fue construido. Lo que hice, en cambio, fue construir. Construí una práctica de consultoría pequeña, eficiente y de alto valor, que funciona con menos de 10 horas semanales. Construí un inmueble para arrendar, no una cartera, no un imperio, un inmueble cuidadosamente elegido, que genera ingresos mensuales consistentes independientemente del mercado. Construí un curso digital sobre operaciones financieras para empresas medianas que creé una vez y sigue vendiéndose. Invertí directamente en 2 empresas en etapa temprana, fundadas por personas que conocía desde décadas. Nada requirió un cambio dramático de personalidad. Apliqué las mismas cualidades que me hicieron eficaz en la vida corporativa: precisión, paciencia, disposición de hacer el trabajo ingrato, y las dirigí hacia empresas que yo controlaba. Y quiero hablar sobre el tiempo, porque esa es la parte que la gente no enfrenta completamente hasta que algo la obliga. El tiempo que pasas aplazando la vida no está almacenado en algún lugar seguro para devolverse en la jubilación. Se gasta permanentemente. El año en que no llevé a Elena a Cartagena porque estábamos ahorrando para el futuro, ese año se fue. Lo que sé ahora, que no sabía con suficiente urgencia entonces, es que el aplazamiento de la vida es en sí mismo una forma de pobreza. Una que nunca aparece en ningún estado de cuenta. Una que Eduardo jamás mencionó en 30 años de revisiones trimestrales. No estoy diciendo que no seas responsable. Estoy diciendo que la responsabilidad ha sido convertida en arma por una cultura y un sector financiero que se beneficia de tu paciencia, tu demora y tu aceptación silenciosa de un presente más pequeño a cambio de un futuro que no puede garantizar. Finalmente hicimos el viaje a Cartagena hace 2 años. Fue extraordinario, pero camino diferente a como habría caminado a los 45, y lo sé, y Elena lo sabe, y no lo decimos en voz alta. Te cuento todo esto porque veo personas haciendo exactamente lo que yo hice. Personas inteligentes, capaces y experimentadas en sus 50s y 60s, que se hacen más pequeñas en deferencia a una jubilación que debería justificar esa pequeñez. Y quiero decirles lo que nadie me dijo con suficiente claridad. La vida que estás aplazando es la única vida que vas a tener. Entonces, esto es lo que quiero que hagas, ahora mismo. No el próximo trimestre, no cuando el mercado mejore. Toma una hoja de papel y escribe 3 cosas. La primera es lo que realmente sabes, no tu cargo, no tu hoja de vida, sino lo que genuina, profunda y específicamente sabes, en el tipo de detalle que tomó décadas acumular y que alguien más joven no puede comprar ni atajar. La segunda es quién ya confía en ti. No seguidores, no contactos, sino seres humanos reales que te han visto operar a lo largo del tiempo y saben por experiencia que tu palabra significa algo. La tercera es lo que has estado aplazando, la cosa específica, la cosa con nombre, la cosa que te has dicho que resolverás cuando llegue el momento correcto. Porque esta es la verdad que me tomó 68 años habitar completamente. Las circunstancias nunca se van a alinear. El momento nunca va a ser perfectamente el correcto. El número nunca va a sentirse completamente seguro. Estas no son condiciones externas esperando ser cumplidas. Son condiciones internas que creas al decidir comenzar. Y comenzar a cualquier edad, pero especialmente a una edad en la que tienes la experiencia, las relaciones y la perspectiva que solo el tiempo puede proveer, no es un riesgo. Es la única respuesta racional a la situación en la que realmente te encuentras.
Tengo 72 años. Estoy más saludable de lo que estaba a los 65, porque estoy comprometido, porque estoy construyendo, porque me despierto por la mañana con una razón que no es simplemente la ausencia de una alarma. Estoy generando más ingresos de los que generaba en la última década de mi carrera corporativa, con una fracción de las horas y nada de la indignidad. Estoy construyendo una casa de campo en las montañas y estoy haciendo parte del trabajo yo mismo, no porque tenga que hacerlo, sino porque tengo 72 años y todavía no he terminado, y cada clavo que martillo en esa estructura es una declaración pequeña, personal e inequívoca en ese sentido. Deja de esperar. Deja de hacerte más pequeño en honor a una línea de meta que no existe. Deja de confiar en un sistema diseñado para una versión de la jubilación que ya no corresponde al costo ni a la duración de la vida que realmente vas a vivir. Tienes más que ofrecerle al mundo ahora mismo, hoy, de lo que cualquier cuenta de ahorros jamás podrá expresar. La pregunta no es si tienes suficiente dinero ahorrado. La pregunta es si estás dispuesto a dejar de vivir como si tus años más valiosos estuvieran detrás de ti. Porque te lo garantizo, desde el punto de vista de alguien que ha estado en ambos lados de esa creencia, no lo están, ni siquiera cerca.